Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo no morir en el intento. Los recibo así en estas fachas. Ya les voy a explicar por qué. Pero el día de hoy vamos a estar viendo cómo leer la Biblia y no morir en el intento. Así que si quieres saber cómo hacerlo, quédate en este video. Y como si se dieron cuenta, si nos siguen en Instagram, se me perdió el video de saludo increíble que había hecho para el video y ya no existe. Entonces estoy haciendo este. Disfrútenlo un montón, quédense en el video porque hay un montón de información increíble que les puede servir y ya, los llamamos. Esta sección está pensada en 3 pasos. El primero es que vamos a identificar cuáles son esos problemas que tenemos al momento de leer la Biblia. La segunda es que vamos a hablar sobre esas mentiras que tienes que sacarte de la cabeza, de lo que significa leer la Biblia, de lo que has creído hasta el día de hoy que es leer la Biblia. Y por último vamos a estar hablando de esos tips que podemos usar para poder lograr leer la Biblia y no morir en el intento. Entonces, empecemos. Ahora vamos a hablar de esas mentiras que debemos sacar de nuestra cabeza para empezar a tomar esas decisiones, para poder leer la Biblia y no morir en el intento. Primero, que la Biblia es aburrida. No, amigos, la Biblia no es aburrida, la Biblia es viva y poderosa. Tiene un montón de información y contexto. Si seguramente hasta el día de hoy has pensado eso, puede ser alguna experiencia que hayas tenido con la misma que te ha hecho pensar que es aburrida. De pronto cómo la leían, si alguna vez te obligaron a leerla o este tipo de cosas pueden pasar. Pero no es aburrida. Tiene un montón de cosas, no solamente para inspirarnos, sino para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo. Y quiero leerte un versículo que me parece tremendo. Está en Hebreos 4:12 dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y acá la Biblia es muy clara porque se refiere a ella misma como algo vivo y poderoso que puede cortar y penetrar hasta lo más profundo. Así que si de pronto no has tenido esta experiencia de encontrarte con la palabra de Dios viva y poderosa, hoy puedes empezar a hacerlo. Número 2, que nunca lo vas a entender. Tienes que sacarte eso de la cabeza porque la realidad es que Dios quiere revelarse a nosotros a través de un montón de cosas, pero principalmente a través de la palabra de Dios. Y esa es su voluntad. Así que si alguna vez te has preguntado cómo hacer la voluntad de Dios, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. El hecho de que de pronto hayas construido esta mentira de que nunca la vas a entender puede ser algo que netamente venga del enemigo, que quiera hacerte pensar que jamás vas a ser completamente inteligente o sabio para poder, entre comillas, descifrar lo que Dios está diciendo en su libro. Pero eso es una mentira. Y les voy a decir por qué. Esperen. 0:10:16. Hay un versículo que me impacta y está en Salmo 119:130 y dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo hasta que los simples pueden entender. Me encanta porque en otra versión dice: hasta los sencillos pueden entenderla. Y acá no habla de que tienes que ser una persona súper, hiper, mega crack para poder entender la palabra de Dios, sino que es simple lo que está diciendo, y es que la misma palabra, la misma Biblia, te da la luz para poder entenderla. Así que no, amigos, no es complicada, puedes entender la palabra de Dios. Número 3, que toca leerla como un libro normal de principio a fin.
Aunque a algunas personas les ha funcionado este método de lectura, no a todos nos funciona lo mismo. Y quiero volverte a recordar que la Biblia no es un libro común y corriente, es un libro que tiene poder y que por su forma de escritura, autores y literatura es un libro bastante como complejo a simple vista. Es decir, que es un libro que no se puede leer como cualquier otro libro que tú vas a la biblioteca, coges, lees y devuelves. Es un libro que la gente ha leído por años y sigue leyendo. Ese libro más vendido en el mundo porque tiene poder, y es lo que veíamos en el primer punto y en la primera mentira que tenemos que erradicar. Pero lo más importante de esto también es algo que quería hablarles, y por eso me hizo entender que la Biblia no se puede leer así de chorro. Porque hay cosas que en contexto, sobre todo en el Antiguo Testamento, no están en orden cronológico. Quería darles ese dato. Por ejemplo, el libro de Esther se encuentra en el Antiguo Testamento ubicado en una parte, pero cronológicamente este pasó entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Entonces, eso también, y no solamente pasa con el libro de Esther, sino con otros libros dentro de la Biblia. Entonces ahí les dejo la tarea para que lo estudien y sobre todo pues para que entiendan que el tema de cronología no es exacto en la Biblia, pero está ahí por una razón, y es sobre todo la historia del pueblo de Israel. Entonces, hagan esa tarea, pero pues saquémonos esa mentira de que el libro de la Biblia o la Biblia es un libro común y corriente, porque no es así. Entonces, eso es el tema. Mentira número 3. Que no se puede rayar o no se puede intervenir porque es un libro sagrado. Yo personalmente no creo que la Biblia se hizo para estar abierta en el Salmo 91 en la esquina de tu casa. Creo que la Biblia se hizo para que tú y yo nos apropiemos de la palabra de Dios. Y existe un montón de métodos para apropiarnos de ella, memorizándola, subrayando, decorando, viviéndola, entre otros. Así que, aunque la Biblia es sagrada, porque sí lo es un libro sagrado, no es un libro que no puedas apropiarte de. Y de hecho, como Latinoamérica, y creo en este lado del mundo, tenemos la posibilidad y la suerte de poder tener nuestra Biblia, de ir y comprarlas, de que nadie nos persiga por poder leerla, por pintarla, por hacer un montón de cosas. Hay personas que no tienen esta oportunidad. De hecho, creo que en China, la gente no puede tener Biblias, y lo que hacen es que una Biblia la cogen las hojas y las rasgan. Y una hoja se la dan a una persona y así sucesivamente, así reparten las miles de hojas que tiene la Biblia entre la comunidad, y al siguiente domingo la persona que tenía una hoja debía de memorizarla y pasárselas a la siguiente persona, y así. De esa forma ellos leían la Biblia, y no solamente la leían, sino que la memorizaban. Entonces, si a alguien le tocaba pues Génesis 1, se memorizaba Génesis 1, otra persona Génesis 2, y así sucesivamente. Tú y yo no tenemos que pasar por eso, gracias a Dios, y tenemos todavía el privilegio de poder utilizar la Biblia. Así que quiero que te saques eso de la cabeza. Sí, la Biblia es sagrada, pero también es un libro para que tú y yo nos apropiemos de la palabra de Dios. Y quiero hablarte de un versículo que está en el Salmo 1, del 1 al 3, y dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Quiero hacer énfasis sobre todo en el versículo 2, que dice: sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Esta palabra meditar la estuve investigando un montón, y habla sobre reflexionar y también estudiar. Entonces tenemos aquí dos sinónimos súper importantes, y es cómo tú reflexionas sobre la palabra de Dios y cómo la estudias. Puedes estudiarla escribiendo, puedes estudiarla subrayando, puedes estudiarla dibujando, puedes usar los talentos que Dios y el Espíritu Santo te han dado y explotarlos mediante la palabra de Dios. Y estoy seguro que esto le agrada al Señor, porque Él me lo ha hecho. Listo. Número 5. Que solo pastores, líderes u autoridades espirituales tienen como el privilegio de que se les revele la palabra de Dios. Esto en parte es
medio cierto y quiero como explicarles mi punto. Es el hecho de que sí, Dios muchas veces utiliza a pastores y personas en autoridad espiritual para que a ellos se les revele cosas de la palabra de Dios y puedan explicarlas a la comunidad. Y eso es lo que prácticamente hacemos cada domingo yendo a la iglesia, y es ir a escuchar la palabra de Dios, que antes se le fue revelada a una autoridad espiritual. Pero ojo, si aún, no porque ellos sean autoridad espiritual, solamente a ellos se les revela. Claro que no. Dios quiere revelarse a ti y a mí independientemente de nuestra posición y de nuestra nuestro recorrido espiritual, por así decirlo. Entonces realmente quiero invitarte a que te saques eso de la cabeza. No porque una persona esté en autoridad espiritual tiene más conocimiento o sabiduría que tú. De hecho, a todos es por igual, porque yo creo que Dios no tiene favoritos. De hecho, lo dice la Biblia. Y quiero hablarte de Romanos 1:20, que dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. En otra versión, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente, en otra versión habla sobre que Dios quiere específicamente revelarse a su creación. Y al final me encanta que dice, porque no tienen excusa para no conocer a Dios. Y este es el tema. Muchas veces nos quedamos en que cada domingo se nos sea revelada la palabra de Dios, pero realmente no tenemos excusa para diariamente encontrar revelaciones en nuestra vida sencillas que Dios nos quiere dar, tanto en su palabra como en su creación, como con gestos, actitudes de otras personas que nos hablan del amor de Dios. Última mentira que te tienes que sacar de la cabeza es que es un libro antiguo y ya no es relevante. Aunque la Biblia fue escrita hace miles de años, hoy sigue siendo vigente porque fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Aunque los autores ya murieron y aunque el contexto en el que fue escrito es diferente al que hoy vivimos, las palabras siguen siendo verídicas. Y quiero hablar de 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces siento que realmente la Biblia es un libro relevante y, como dice ella misma, inspirado por Dios y útil para enseñarnos a la luz de hoy. Ahora sí, vamos a hablar de cuáles son esos tips para cómo leer la Biblia y no morir en el intento. Hoy vamos a estar hablando de 3 preguntas que podemos estar haciendo sobre este tema. La primera es cómo empezar a leer, la segunda es cuánto tiempo leer y la tercera es qué cosas hacer para que pueda ser constante en mi lectura de la Biblia. Entonces, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Te voy a dar 3 métodos que personalmente a mí me han funcionado un montón. La primera es empezar a leer por el libro de Juan en el Antiguo Testamento. Este muestra como esa humanidad, ese corazón y ese amor profundo de Jesús. Entonces, si te animas y quieres empezar a leer la Biblia, Juan es el capítulo perfecto por su simpleza y también por la cercanía que vamos a sentir hacia Jesús. Vamos a empezar conociendo esa parte humana de Dios que tanto nos entiende. Entonces, si te animas, hazlo de una. De hecho, quería aprovechar para invitarlos a que nos sigan en Instagram, donde tenemos un estudio bíblico de 21 días de Juan. Así que si quieres empezar también por ahí, súper bienvenido. El segundo método es empezar por los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de estos autores presenta una perspectiva diferente de Jesús. Podemos ver a Jesús como el Mesías, los milagros de Jesús, el amor de Jesús y un montón de cosas más a través de estos libros. Así que si quieres conocer a profundidad un poquito más de Jesús, puedes iniciar por estos. De hecho, incluso podrías empezar por Marcos, que es el evangelio más pequeño, solo tiene 16 capítulos. Y habla sobre los milagros de Jesús. Y de ahí seguir de corrido con el Nuevo Testamento. El método 3 es empezar por Salmos y Proverbios. Los Salmos hablan directamente sobre oraciones como hacia Dios. Entonces, si también tienes esa duda de cómo empezar a leer la Biblia y cómo orar, los Salmos y Proverbios te pueden ayudar un montón. Son como leche para un bebé espiritual. Entonces, creo que si te animas un montón, los Salmos tienen
cero complejidad al momento de leer, no necesitan de un contexto pues así gigante para entenderlo. Entonces creo que cada uno de estos salmos te va a llevar a conocer a Dios también y también a desarrollar esos sentimientos y emociones que debes tener hacia Dios. No sé si me hice explicar, pero espero que sí. Estos son los 3 métodos que te pueden ayudar un montón para empezar a leer la Biblia directamente en ella. Existen otros métodos que son, por ejemplo, los devocionales diarios y te voy a dar algunos links en la descripción sobre 2 devocionales en la aplicación de la Biblia YouVersion que yo recomiendo, que me han ayudado un montón. Estos devocionales yo los siento más como una ayuda espiritual que como mi lectura diaria de la Biblia. Pero si tú no te sientes así como que de una para leer la Biblia, los devocionales son una forma muy especial y muy cómoda para poder empezar a leer. Segunda pregunta, y es ¿cuánto tiempo tengo que leerla o qué tanto tengo que leerla? Y yo creo que este es el punto en el que más fallamos. A veces creemos que más es muchísimo mejor, pero yo creo que en este momento y en el momento de empezar a leer la Biblia es muchísimo mejor. Menos es más. Creo que dije muchas palabras raras, pero menos es más en la Biblia. Pero ojo, hay un compromiso como letras pequeñas detrás de esto. Muchas veces empezamos a leer un montón de capítulos, pero de pronto en esa necesidad de decir, uy, es que yo me leo 3 capítulos diarios de la Biblia, caemos en leer por leer y no en profundizar, reflexionar y meditar la palabra de Dios. Así que mi recomendación es, si tú estás iniciando a leer la Biblia, te recomiendo leer principalmente 15 versículos. Pero ojo, son 15 versículos que vas a estudiar, que por lo menos te puedas aprender uno o memorizar uno, que puedes buscar en otras versiones, que subrayes, que leas, que entiendas y comprendas absolutamente todo lo que está pasando en esos 15 versículos, porque cada palabra que está escrita ahí tiene un propósito. Si ya pasaste esos 15 versículos y crees que puedes dar más, yo te aconsejo, en el punto 2, leer un capítulo diario. No se trata del que termine la Biblia primero, se trata del que la viva primero. Entonces, para mí, como que un versículo diario es una porción muy buena. Hay versículos que son más largos, hay capítulos que son más largos, capítulos que son más cortos. Entonces ya depende de ti y de tu tiempo. Y último, esto no es tanto un tip, sino es más una recomendación. Y es, si estás empezando a leer la Biblia, yo no te recomiendo leer la Biblia en un año. Yo llevo alrededor de casi 18 años como cristiana y nunca me he leído la Biblia en un año porque no lo considero óptimo. Yo siento que yo, Alejandra Navarro, sentiría una carga tener que leer tantos capítulos diarios y no poder disfrutarlos como me gusta a mí, que es dibujando, leyendo, no sé qué. Entonces, si quisiera como que no te pongas metas imposibles al momento de leer la Biblia, porque te vas a frustrar y vas a hacer de esta actividad que es increíble algo que de pronto ya no te guste y le cojas fastidio. Así que sé sabio con eso y pues te invito a no hacerlo. Otra cosa es el tema de, bueno, creo que no van los tips, pero el horario. Sé muy consciente de tu horario y de tu rutina diaria para saber cuánto tiempo realmente le puedes dedicar a la lectura de la Biblia. Si no es algo que tú digas, no, es que yo tengo 6 horas diarias, súper. Pero si no las tienes porque tienes demasiadas responsabilidades, estudio, trabajo, hijos, sé consciente de cuánto tiempo tienes para dedicarle a la Biblia y esfuérzate. No es que vayas a decir, no, es que yo solo tengo 5 minutos, entonces voy a leer la Biblia virtual y ya. No. Esfuérzate porque si tienes 3 horas para Instagram, tienes 3 horas para la Biblia. Entonces, ahí se los digo. ¿Se ve bien? Me el favor. Sí, está perfecto. Oigan, yo siento que van a haber como diferentes medidas porque Hola. me ha tocado grabar el video por partes. La primera parte la grabé esta mañana como a las 8 y ahorita son las 3 y me tengo que ir en 10 minutos. Pero bueno, empecemos. Ahora sí, la última pregunta. ¿Qué hago para poder hacer constante esta disciplina de leer la Biblia? Y hoy te traigo varios tips para que juntos tomemos la decisión y podamos empezar a leer la Biblia sin morir en el intento. Entonces,
Lo primero es designa un tiempo justo. Y esto es, seamos conscientes de cuánto tiempo puedes destinar. De pronto tienes 4 horas y eso está bien, pero de pronto tienes 1 hora y también está bien. Lo que tengas, aprovéchalo. Pero ojo, no te vayas a dar garra diciendo, pero entonces ¿cómo hago mi tiempo justo? Pues solo tengo 5 minutos porque no me quedan más. No, hay que tener una balanza. Y para mí este es el reto. Si puedes, ingresa ahora mismo a tu celular y revisa cuánto tiempo pasas en él, cuánto tiempo pasas en tus redes sociales. En mi caso, son un montón al día. La idea es que eso mismo que pasas en tus redes sociales puedas superarlo en tu tiempo en la Biblia. Porque si tienes tiempo para redes sociales, tienes tiempo para leer la Biblia. Así que no tienes excusa, designa un tiempo justo y dale un horario. ¿Para qué? Para que se vuelva más fácil hacer el hábito. Ahora, tampoco se trata de que si no leíste la Biblia a las 6 de la mañana, no la lees en todo el día. No. Sé recursivo, sé una persona que, si hoy no alcancé, la leo en el Transmi, la leo en el bus o la leo cuando llegue a la casa, pero la leo. Ponte esa meta y es no voy a dejar un solo día sin leer la Biblia. Sean 15 versículos, un versículo, no mentiras, un versículo no, 15 versículos, un capítulo o más de 3 capítulos, lo que tú quieras, pero lee la Biblia. 2. Haz algo que te guste mientras lees la Biblia. Añádele una actividad que ames. En mi caso, y les voy a mostrar ahorita en un clip que grabé, les voy a mostrar cómo yo hago la Biblia y cómo añadí esa actividad que a mí me encantaba, que es pintar, dibujar, colorear. Eso hace que mi tiempo con Dios en verdad sea espectacular porque lo disfruto. Entonces, lo mínimo que creo que uno debe hacer cuando está leyendo la Biblia es subrayar. Es súper importante que subrayemos la Biblia porque así nuestra mente va a entrar en modo necesito aprender y necesito poner atención a lo que estoy leyendo. Pero también quiero invitarte a que hagas algo que te gusta. Si te gusta tomar café, toma café mientras lees la Biblia. Si te gusta mirar el amanecer, mira el amanecer, el anochecer, lo que quieras. Sé creativo y busca una forma en la que puedas disfrutar este tiempo adicional de leer. Miren, yo soy la peor persona para leer, en verdad. Si ustedes me preguntan cuántos libros me leo al año, los decepciono. O sea, ni uno, en verdad, 0. Porque no me gusta, no tengo ese hábito, pero para mí leer la Biblia se ha vuelto increíble porque he podido disfrutar el tiempo gracias al arte. Entonces busca eso, sea cocinar, tomar café, mirar, escuchar, ver, oír, lo que quieras, mientras haces la Biblia. Número 3. Subraya, edita, dibuja. Digamos que este es como el tema de dedícale tiempo a la palabra de Dios. Algo que yo he descubierto que he podido hacer a través del Bible Journaling es que he aprendido muchísimo más y me he podido apasionar por la palabra de Dios porque he encontrado tesoros dentro de ella debido a que me he esforzado y he sido intencional con leer la Biblia. Entonces, hay una diferencia entre decidir leer la Biblia y ser intencional con leer la Biblia. Porque cuando eres intencional estás buscando siempre en qué detalles puedes esforzarte un poquito más para que tu lectura de la Biblia sea espectacular. Por eso te aconsejo mucho que subrayes, que decores, que disfrutes ese tiempo. Y si tú sientes que no eres así súper, hiper, mega creativo, no importa. Cómprate unos colores que a ti te gusten, dales un significado. Todo esto lo explicamos en nuestro curso por si quieren llevarlo. Pero dales un significado y empieza a subrayar la Biblia. Y ese esfuerzo, estoy segura que hará que Dios te revele más cosas, porque muchas veces nos quedamos en solo tengo que leer la Biblia y ya, y no, la idea es que leamos, disfrutamos y aprendamos. Número 4. Este es el más importante y es pídele a Dios, quien es el autor principal de la Biblia, que esté contigo leyéndole. Quiero que te imagines por un segundo tu libro favorito, tu película favorita y tienes la oportunidad de sentarte con el director o con el autor a preguntarle absolutamente todas las preguntas, valga la redundancia, que tengas sobre aquello que te encanta. O sea, yo me muero si voy como a un Comic Con y me veo todos los actores de Marvel, en verdad, me muero. O con los hermanos Russo. El caso es que me muero en esto. Eso mismo, nosotros tenemos esa misma oportunidad todos los días, en todo momento con Dios. Podemos ir,
tocar y decirle: Jesús, necesito que vengas y leas la Biblia conmigo. Espíritu Santo, revélame, pon atención en aquello que quieres que yo entienda, que quieres que yo vea, háblale a mi corazón. Es así de sencillo. Algo que a mí me funciona un montón es obviamente cerrar mis ojos y ver por la fe cómo entra Jesús con sus materiales a leer la Biblia conmigo, con sus marcadores, sus pinturas, y me va diciendo como: no, ¿por qué no pintamos aquí o rayas aquí, dibujas aquí? Y todo eso ha hecho que yo sienta que es una conversación realmente, porque es lo que siento que debe pasar cuando leemos la Biblia, y es: tú oras y lees la Biblia buscando una respuesta. Es como cuando envías un chat, lo envías pero esperas una respuesta. Entonces creo que lo mismo pasa con Dios. Oramos y Él responde por medio de su palabra. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido un montón cada uno de los aspectos que hablamos y tocamos hoy. Espero que tomes decisiones, apagues hoy mismo el YouTube y tus redes y te vayas a leer la Biblia si no la has leído hoy. Si ya la leíste, léela mañana. Implementa tips. Cuéntanos también cuáles son esos tips que tú usas que te han ayudado un montón para ser constante en la lectura de la Biblia. Si te ayudó, por favor, déjanoslo aquí abajo. Comenta cuál fue tu parte favorita del video, cuál fue ese tip que no sabías y necesitabas. Dale like, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Recuerda que subimos un video todos los domingos y todos los miércoles de tu vida. Eso esperamos. Eso fue todo por el video de hoy. Suscríbete, por favor. Suscríbete. Nos vemos el miércoles con el segundo episodio de Lo que callamos los cristianos. Adiós.